Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar con el curso de plan de negocios aquí en Telmes Hub. Este curso es un curso muy interesante, lo hemos dado aquí en 20 horas. Más o menos es la idea darlo un poquito más de ahora, pero de una manera intensiva. Hoy empezamos con la parte introductoria que es ¿qué es un plan de negocios? ¿Para qué sirve? ¿En qué me puede ayudar? ¿Por qué lo tengo que hacer? Y bueno, en primer lugar me presento. Yo me llamo Omar Tinajero Morales, soy maestro en estudios regionales por el Instituto Mora y doctor en geografía por la UNAM. Yo empiezo hace algún tiempo a estudiar, gracias a la geografía, toda una serie de conocimientos sobre el turismo en México, y en cierta manera eso me lleva al mundo de las MIPYMES, ver cómo se van representando, cómo se van comportando a nivel regional, y ahí empezamos a desarrollar en México algo que se llama el geomarketing, que es la combinación de la geografía con la mercadotecnia. Esa combinación es muy interesante porque aún en los negocios cibernéticos, tarde o temprano tenemos que bajar al espacio geográfico. Todo negocio, en cierta manera, tiene un ancla con el espacio geográfico. Y eso es lo que viene desarrollando el geomarketing. Aquí en México les puedo decir que incluso hay entidades de la República completa en que no existe ni siquiera la licenciatura en geografía, y los que nos dedicamos todavía al geomarketing pues somos muy poquitos. Nosotros tenemos un mercado muy amplio. De hecho, los geógrafos estamos entre el top 10 de las carreras mejor pagadas en México, porque sabemos hacer muchas cosas y a la vez tenemos poca competencia, a diferencia de otras carreras en las cuales de repente hay mucha competencia. Entonces vamos a ver un poquito lo que es un plan de negocios, para lo cual tenemos que situar un poquito la parte teórica, la parte económica. Estamos en un momento en que la economía ha cambiado totalmente. Si ahorita hay alguna palabra que nos define, es cambio y velocidad. Todo es cambio y velocidad. Hace unos cuantos años, por ejemplo, todo el mundo andaba comprando computadoras de escritorio. Actualmente, por ejemplo, Dell ha decidido vender porque ya la industria del móvil va superando incluso la computadora de escritorio. Así que estamos en una época sumamente cambiante. Esta economía se llama supersimbólica, es una forma en que la han denominado. ¿Por qué supersimbólica? Cuando tú pagas con una tarjeta de débito o de crédito, te pagan a ti, muchas veces ni siquiera tuviste el dinero en tus manos. Entonces por eso es simbólico. Es una economía que se basa en conocimientos, globalización y servicios. Son como sus tres grandes características. También se le ha llamado la economía del conocimiento o de la información. Y aquí está lo interesante, por ejemplo, en la parte del conocimiento. Hay que saber convertir los datos en información, la información en conocimiento y todavía más, el conocimiento en sabiduría. Y a veces eso no te lo enseñan de la escuela. A veces dicen, bueno, medio te dan una embarrada de lo que vas a aprender, pero muchas veces no te enseñan a investigar. Incluso en muchas instituciones han eliminado la tesis. Grave error, porque la investigación es lo que te permite generar conocimiento. Segundo punto, la globalización, esa relación global-local. Actualmente podemos hacer negocios con el otro lado del mundo en un clic. Muchas empresas están trabajando al mismo tiempo aquí en México y están trabajando, por ejemplo, en la India. Estamos en esta cuestión global. El comercio internacional cada vez se va incentivando, pero lo global te exige pensar localmente. Y tanto lo global como local son dos conceptos geográficos. Y estamos también en la época de la economía de los servicios. Antes se hablaba de la revolución industrial. A partir del 89 para acá, estamos en la época de la revolución de los servicios. La economía se ha terciarizado. La mayor parte de la gente está trabajando en el sector servicios. Con sus pros, con sus contras,
pero esa es una de las grandes realidades. ¿Esto qué nos lleva? En una economía de conocimiento nos implica que los profesionistas que sepan investigar y que estén en el área de la ciencia, de la tecnología e incluso también en el Internet, van a estar un paso adelante siempre y cuando sepan aprovechar las oportunidades. Esa ciencia tiene que ser un conocimiento sistemático y tiene que servir para algo. Uno de los grandes problemas es que actualmente nuestro sistema educativo ya es caduco. En una época de que todo cambia y a unas velocidades sumamente rápidas, nuestro sistema educativo ya muchas veces es obsoleto. A lo largo de los años nosotros hemos ido encontrando una serie de herramientas que no te dan en la escuela, al menos que hubieras estudiado a lo mejor mercadotecnia o administración o algún de ese tipo de licenciaturas. ¿Y qué sucede? Muchas veces hay gente que es brillante en las ciencias, brillante en la tecnología, pero no sabe cómo convertir eso en un producto, en un servicio o en una empresa. Y para eso es lo que sirve un plan de negocios. Un plan de negocios te ayuda a sacar todo tu bagaje, toda tu experiencia, todo lo que tú sabes, todo en lo que tú eres líder, pero a la vez te sirve para adquirir una serie de conocimientos que ni siquiera te habías imaginado. Si tú analizas la esencia de toda empresa o de todos negocios, al final de cuentas, es información. La parte medular de cualquier empresa, de cualquier negocio en el área de los servicios principalmente, es información. Manejamos información. La globalización implica productividad, competitividad y calidad. Como futuros empresarios, algunos de ustedes o algunos ya como empresarios, es lo que buscan actualmente en sus empresas, que sean productivas, competitivas y que generen calidad. Los servicios, como les digo, es una revolución actual. Ustedes se dan cuenta a nivel nacional como internacional, la idea es de que cada vez más gente sea emprendedora y sea empresaria. Yo lo que busco es que los profesionistas en especial den ese paso adelante y que se puedan convertir en emprendedores o en empresarios. Y ahí también una herramienta fundamental para lograr eso es el plan de negocio. Como les decía, ahorita hay un desfase entre el sistema educativo y el mercado. Muchas veces los muchachos salen de la escuela, salen de la universidad y se aterrorizan porque no encuentran trabajo. Y muchas veces no encuentran trabajo porque lo que le enseñaron no está respondiendo a esas necesidades del mercado. O porque incluso a veces no sabemos ni siquiera vendernos personalmente, por ejemplo, con una buena redacción de un currículum vitae. Así que tenemos que encontrar precisamente una serie de elementos que nos permitan que esa economía actual, que se caracteriza por ser un cambio acelerado, estemos nosotros en constante actualización. Antes tú decías, yo ya salí de licenciado en lo que quieras y más que suficiente. Hoy necesitas tener maestría, doctorados, posgrados y a la vez cursos constantes de capacitación, porque si no, te quedas fuera de la jugada. Yo no. Así que el sistema educativo e incluso también el sistema familiar ya no está respondiendo a las necesidades del mercado. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico de cómo están las MIPYMES en México. El INEGI tiene lo que se llaman los censos económicos, los más recientes son del año del 2008, y aquí vemos la clasificación de las empresas en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Si nosotros observamos, el 95.7% de las empresas que hay en México son micro, es decir, de 1 a 10 personas. El 95.7%. O sea, casi todas. En el sexenio anterior nada más se hablaba de pymes. Hablar de pymes nada más era hablar del 4.1%. Entonces, actualmente por eso es que se está integrando el término MIPYMES, para poder integrar tanto a las microempresas como a las pequeñas empresas. Y las grandes empresas solamente representan el 0.2% a nivel del país. En el Plan Nacional de Desarrollo anterior se dividió el país en las siguientes regiones económicas. Cada una de estas regiones está analizada, cada uno de estos círculos representa el 100%. Ahí vemos, por ejemplo, en color carne,
Por número de unidades económicas, es decir, por número de empresas, el porcentaje mayor está en las microempresas en todas las regiones de México. Entre el 90, 95, 90 y tantos por ciento de las unidades en cada una de las regiones está dominando las microempresas. Esto es en personal ocupado. En personal ocupado, las microempresas están en ese color como lila. Si se dan cuenta, ahí ya empieza a cambiar el panorama. Ya no absorben tanto empleo como debería de ser, tomando en cuenta la cantidad de empresas que hay. De estar al 90% en número de unidades económicas, bajamos al 38% en la cuestión de empleos. Aprox. Algunos 38, unos 46, unos 54, 33, 55. Va variando, dependiendo cada una de las regiones. ¿Se acuerdan que las grandes empresas nada más son el 0.2%? Y sin embargo, en ingreso, miren ese 0.2%, cómo se va representando en casi todas las regiones de una manera mayoritaria. Y en cambio, las pymes van bajando en el 18, el 26, el 29, el 9.5, el 28.1. Todo eso nos lleva a ver que no hay un encuadre. ¿Qué está pasando? Hay muchas MIPYMES, generan empleos término medio, pero no tienen los resultados de ingreso esperado. ¿A qué se debe? A que la mayoría de las MIPYMES que hay en México no han entrado todavía a esta parte de la planeación de los negocios. Muchas veces decimos, es que vamos a abrir un negocio, sin ningún conocimiento de cómo se mueve la economía. A lo mejor porque sabes hacer muy bien las gorditas, y te sabes la receta secreta, y dices, órale, vamos a abrir un negocio. ¿Y cómo se está moviendo la economía en tu región, en tu localidad? ¿Qué estrategias vas a hacer? Otros dicen, no, es que mira, yo toda mi vida he sido un comerciante exitoso. Sí, pero ¿qué crees? La economía ya cambió. Y el modelo al que tú eras exitoso no necesariamente ya es el modelo que está vigente. La situación es tal que más o menos aproximadamente el 80% de las MIPYMES que abren en México quiebran en los primeros 2 años. Imagínense la cantidad tan fuerte que es eso. El 80% de las MIPYMES en México cierran en los primeros 2 años. Por falta de planeación, por falta de actualización. Y ahí es donde entran unos conceptos bien importantes. Aunque tú seas MIPYME, requieres de investigación, de planeación y capacitación. Y tienes que ver que tanto la investigación como la planeación y la capacitación no son gastos, son activo de tu empresa. Y eso es bien importante subrayarlo. Son activos, o sea que no es un lujo, es una necesidad y a la vez, si tú lo sabes capitalizar, la investigación, la capacitación y la planeación te van a ayudar a que tu negocio sea exitoso. Simplemente ustedes salgan por su colonia y van a ver cuántos negocios no han cerrado últimamente. ¿Cuántos ya no pudieron pagar ni siquiera la renta, los gastos fijos? ¿Por qué? Porque no llevaron a cabo una contabilidad adecuada, porque no tenían una proyección de ventas, porque no sabían su punto de equilibrio. Entonces, de repente a muchas veces se nos hace muy fácil decir, voy a abrir un negocio. Total, es el dinero de mi suegra. Pero ¿qué sucede? Te acabas ese dinerito y a veces no es poquito, a veces son miles e incluso a veces son millones de pesos, dependiendo a lo que le hayas apostado. Tenemos que fortalecer estos aspectos. Ahorita muchas veces le hemos hecho mucho énfasis en el crédito, pero el crédito solamente funciona si está en relación a los otros elementos. Hay mucha gente que dice, es que yo ya con un crédito ya la hice, ya con un crédito que me dé el fondo del emprendedor y yo ya estoy del otro lado. Pero no es cierto, porque si tú no sabes manejar tu dinero, se te va. Y ahí entra también otro tema, que es por ejemplo las finanzas personales y las finanzas del negocio. Muchas veces no sabemos nosotros manejar el dinero. Hay gente que gana, por decir algo, 5,000 pesos y más o menos ahí se la lleva. Y en cambio hay gente que gana 200,000 pesos y tiene deudas y está siempre tronándose los dedos. ¿Por qué? Porque a veces no es el problema tanto cuánto ganas,
sino cómo lo usas. Y en los negocios eso también es bien importante. Hay veces que hay activos que funcionan en realidad como pasivos y hay pasivos que pueden convertirse en activos si tú eres inteligente. Por ejemplo, un coche. Si tú compras el coche y nada más ahí lo tienes de adorno, aunque técnicamente sea un activo, en realidad está comportando como un pasivo. Pero si tú compras un coche y ese coche le sacas todo el jugo posible y te genera dinero, entonces se está comportando como un activo. Así que no todo lo que brilla es oro y hay que saber jugar con las piezas. Ahí yo les pongo varias cosas por las cuales ustedes podrían motivarse a emprender, a abrir una empresa. Ahí más o menos échenle ustedes un ojo. Levante la mano, por ejemplo, ¿quién lo haría para tener más tiempo libre? Que diga, yo quiero abrir una empresa para tener más tiempo libre. Tú, acá. Por ejemplo, para conocer gente, lugares nuevos. ¿Nadie? Por allá. Para dejar de ser empleado. Ya, un poquito más. Para tener ingresos extra. Un plus. Para tener prestigio social, que digas, ya soy empresario. Ahora sí ya voy a poder presumir ahí con las chicas. ¿No? Prestigio social. ¿Sí? Para hacer algo que me entusiasma y me apasiona. Muy bien, ¿eh? Ahí vamos bien. Para aportar algo positivo a mi sociedad. Para independizarme. Para generar riqueza. Por ahí va. Muy bien. Me dio gusto que vi variado el asunto. Porque en otras ocasiones, muchas veces nada más me dicen, yo nada más vengo por el dinero. Y está bien. Porque como empresa, tú que buscas generar dinero, generar una utilidad. Pero ¿qué crees? Estás cortándole como el 80% de la película. ¿Sí? Porque obviamente todos vamos por el dinero. Todos. No, pues nos hacemos una ONG, una C, otra cosa, ¿no? Todos vamos por dinero porque por eso queremos abrir una empresa. Pero el chiste es que no te me concentres solamente en el dinero. ¿Por qué? Actualmente ya no solamente el dinero es la única forma de capital. Cuando Marx escribió su obra el capital era el dinero y la tierra. Punto. ¿Y ahora qué crees? Ahora hay capital cultural, capital humano, capital social, capital intelectual, capital tecnológico y probablemente me están faltando más. ¿Sí o no? Y van aumentando. Hay veces que a lo mejor no tienes dinero, pero tienes muchos amigos, muchos conocidos, y a veces que dicen más vale más la amistad que el dinero. Hay veces que conoces a gente muy capaz que te puede ayudar y generar alianzas. Hay otras veces que la parte cultural, la parte de la cuestión de la identidad, del simbolismo, todo eso también tiene toda una serie de elementos bien importantes. El intelecto. Entre más sabes y lo sabes aplicar, ahí está el dinerito. El capital tecnológico, quienes manejan bien la tecnología, wow. Entonces, no solamente vayas por el dinero, ve por todo lo demás. Y eso es precisamente la riqueza. Ahora, ¿qué buscas? ¿Solo empleo o crear empresa? Les digo, en el modelo antiguo, a ti te decían, hijito, ya saliste de la empresa, ya me vas a mantener, ya vas a estar a todo dar y vas a tener mucho dinero. Hoy no necesariamente es así. Hay mucha gente profesionista que tiene que trabajar en cosas que no estudió. No sé si ustedes han visto que de repente hay empresarios, entre comillas, que dicen, yo no me puedo ir de mi empresa ni 2 horas a tomar un curso, una clasecita, ni echar novio, nada, porque si yo me voy, mi empresa se cae. No sé si han visto a alguien que tenga así, que de repente dice, no, si yo me voy de aquí, aunque sea unas horas, se cae esto. Aunque el papel diga
que es empresario, con toda la pena del mundo le digo que es autoempleado. Porque el empresario es aquella persona que ha logrado generar sistema. ¿Cómo sabes que has generado sistema? Que el dinero trabaja para ti, no tú para el dinero. Y ahí está una clave bien importante. La tecnología debe trabajar para ti. 3, las redes deben de trabajar para ti. Esa es la generación de sistema y que tú puedas decir, me puedo ir incluso un año y esto sigue jalando y eso sigue funcionando. En ese momento es cuando ustedes ya podrán ser empresarios con mayúsculas, el momento que ustedes generen sistema. ¿Y cómo se crea sistema? Precisamente el plan de negocios te ayuda a generar sistema. Muchas veces tú vas a pedir un crédito y a lo mejor dices, mira, es que yo traigo la mega idea. Así lleves la mega idea, si tú no llevas algo por escrito, ordenado, cuestionado, no te toman en cuenta. ¿Por qué? Porque quieren los inversionistas que tú hayas generado no solamente un producto o un servicio, sino que realmente hayas generado una empresa y que esa empresa sea un sistema. Ahí vemos varios personajes. Está, por ejemplo, Edison, está Dell, está Chambers, está Bill Gates. Todos ustedes conocidos, todos esos personajes. Está Jeff Bezos, creador de Amazon, Jack Dorsey, Twitter, Mark Zuckerberg, Facebook, Jerry Yang, David Phillips, Yahoo. Todos ellos, si se dan cuenta, ¿qué crearon? Sistema. ¿Sí o no? Todos ellos tienen un sistema. Y gracias a que lograron ese sistema es que pudieron dar un paso más allá. Por ejemplo, Bill Gates, incluso él compra lo que conocimos como MC2, él lo compró, no lo inventó. Pero ¿cuál fue su genialidad? Que como sabía de tecnología y sabía de negocios, generó ese sistema y eso le dio vanguardia sobre muchos de sus competidores. Hay unos que saben mucha ciencia, mucha tecnología, pero no saben negocios. Hay muchos que saben de negocios, pero no saben de ciencia y tecnología. Entonces, si se dan cuenta, todos estos personajes que les mostré, todos ellos lograron esa intersección, esa interdisciplina de ver tanto del mundo de los negocios como ver el mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología. Incluso muchos de ellos no fueron necesariamente los mejores en su momento. Tecnológicamente a lo mejor pudo haber habido otros mejores, pero ellos tuvieron esa visión y lograron ese sistema. Entonces, por eso es que nosotros queremos que los emprendedores hagan su plan de negocios para que generen un sistema. Aquí tenemos más o menos un poquito esquematizado lo que es un sistema. En un sistema vamos a ver que tu empresa, tu pyme o tu MIPYME, es una empresa en sistema abierto, hay cosas que entran, hay cosas que salen, hay una estructura al interior de esa pyme, pero a la vez hay otras empresas que también pueden ser competidores, proveedores, etcétera, y hay un mercado. Esta relación que se da entre la oferta y la demanda es lo que se conoce como el microambiente, pero también tienes un macroambiente. Tienes variables demográficas, ecológicas, culturales, tecnológicas, socioeconómicas, políticas, etcétera. Muchas veces hay gente que dice, ay, ¿yo para qué voy a revisar la historia de la región en donde yo voy a trabajar? ¿A qué sirve eso? Y muchas veces en ese conocimiento que a lo mejor nosotros pensaríamos que es accesorio e inútil, te encuentras que ahí está muchas veces el por qué no aceptan o por qué sí aceptan tu producto. Igual en la cuestión cultural. Muchas veces hay gente que de repente dice, oye, pero ¿por qué no compran mi producto si está buenísimo? Porque a lo mejor no estás cumpliendo con ciertos códigos culturales. Entonces, la empresa tiene que verse como un sistema para que ver cómo va funcionando. A la vez tú cuando lo ves como un sistema te puedes dar cuenta y dices, oye, es que a lo mejor donde estoy fallando es en recursos humanos, o estoy fallando en marketing, o estoy fallando en ventas, o estoy fallando en producción. Entonces tienes una manera de irlo evaluando. Ustedes dirán ahorita, bueno, también hay software para hacer planes de negocios.
Y puedes encontrar un software que te sale como en 5,000 pesos, o a lo mejor uno libre, ¿no? Y que sale gratis. Yo no te digo que no lo uses, úsalo. Pero antes de usar cualquier software, primero tienes que saber qué le vas a meter al software. ¿Qué datos le vas a meter? Segundo lugar, una vez que el software te dé los resultados, los tienes que saber analizar. Porque igual ya te sacado todos los cálculos y ahora cómo los interpretas. Y tanto la parte de qué le vas a meter como cómo lo vas a analizar, eso no te lo hace el software, eso lo tienes que hacer tú. Entonces, en primer lugar, tienes que plantearte problemas a resolver. ¿Por qué vas a hacer el plan de negocios? Si tu idea es que si no hago el plan de negocios no me dan el crédito, estás en el 50%. O sea, está bien que lo hagas por eso, pero te estás perdiendo el 50% de la película. Y el 50% que viene es el más importante. Un plan de negocios te ayuda a dominar el mercado en el que tú quieres entrar. En segundo lugar, los diagnósticos. Uno de los grandes problemas de la investigación en México, en especial en las ciencias sociales, es que muchas veces nuestros estudios se quedan nada más en el plano del diagnóstico. Tenemos chorrocientos mil estudios de la pobreza en México, ¿sí o no? Yo pienso que ahorita aquí en México no necesitamos ya más estudios de diagnóstico muchas veces. Ya lo que necesitamos es la siguiente parte, ¿no? Que es cómo combatir esa pobreza, cómo generar riqueza. Entonces necesitamos, bueno, diagnosticarlo, necesitamos proyectarlo, tenemos que ver hacia el futuro cómo se van a desarrollar las variables. Tenemos que ver qué restricciones puede haber. Puede haber restricciones desde que a lo mejor tú estás bien emocionado en poner un negocio y resulta que donde lo vas a poner ni siquiera tienes el uso de suelo para hacer un negocio. Entonces desde ahí tienes que ir viendo qué restricciones puede haber. ¿Qué opciones tienes? Puede haber plan A y puede haber plan B. Formulación del plan, cómo lo vas a ir desarrollando al paso del tiempo. Tienes que ponerlo en acción, comprobar los resultados y constantemente estar evaluando. De esta manera ese es el proceso que se va llevando para realizar un plan. Pues desde un plan de negocios hasta otro tipo de planes más amplios. Y van a decir, bueno, ¿y qué canijos es un plan de negocios? El plan de negocios en sí es un documento que me permite saber la viabilidad de mi empresa y saber si mi producto o servicio lo necesitan en el mercado. Muchas veces nosotros nos ponemos a hacer, dices, ¿sabes qué? Me atraigo el superinventazo. Y te pones a trabajar 5, 6, 7 años, ahí tienes el invento y todo, y resulta, una, al mercado no le interesa, o dos, ya en otro lado del mundo ya lo hicieron. Así que muchas veces por eso es importante estar conociendo todo lo que se está haciendo en diferentes partes del mundo. Entonces, te permite ver si es viable o no lo que tú quieres hacer. Hay veces que a nivel personal dices, es que yo digo, es que esto es lo in, y resulta que la gente quiere otras cosas. ¿Sí? Entonces, el plan de negocios te ayuda a reducir riesgos, como evitar quiebras. Te ayuda a seleccionar el nicho de mercado, a determinar la cantidad de inversión, a obtener apoyos como crédito, establecer y alcanzar metas en tiempo determinado, proponer acciones para que la empresa sea sustentable y sostenible, que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo sustentable y otra cosa es lo sostenible. Aumentar la productividad, la competitividad y ante todo tener utilidades. No sé si les ha pasado que de repente trabajas 16, 20 horas en tu día y sientes que no avanzaste. Dices, ay, cómo trabajo, pero no se ven los resultados. Y más en el mundo de los negocios. Muchas veces porque a lo mejor estás trabajando de manera general y no has encontrado un nicho de mercado. Otras veces llegas con la mega idea y lo primero que te preguntan es ¿cuánto cuesta tu empresa? ¿Cuánto cuesta tu producto? ¿Cuánto cuesta tu servicio? ¿O cuánto necesitas de inversión? ¿Y qué crees? La mayoría de las personas que van a pedir un crédito ni siquiera saben cuánto. Y con esa pregunta te desarman. Y hay toda una metodología para saber cuánto requieres.
Establecer y alcanzar metas a tiempo determinado. El plan de negocios es una bitácora que te permite ir programando lo que vas haciendo y te permite ir evaluando. ¿Vamos bien o me regreso? El plan de negocios no es estático. El plan de negocios lo puedes ir ajustando a lo largo del tiempo. Les digo que es una lástima que se hayan sacado casi las tesis de la mayoría de las universidades en el país. Al final de cuentas, nosotros hemos observado que en México lo que más se requiere actualmente es saber investigar. Quienes saben investigar están teniendo bastantes resultados en el mundo del mercado. El plan de negocios parte de dos hipótesis fundamentales, son afirmaciones. Uno, la primera hipótesis es: mi producto o servicio se necesitan en el mercado. Partimos de que es una realidad. Hipótesis 2, mi empresa es viable. Y ahí ustedes pueden poner en qué lo quieren viable. Económicamente hablando, sustentablemente hablando, una mezcla de diferentes viabilidades. Como les digo, muchas veces nos ponemos a hacer muchas cosas y ni siquiera sabemos si realmente el mercado los necesita. Otras veces hacemos un error típico mexicano, desafortunadamente. El vecino pone un negocio y le va bien. ¿Y qué sucede? Vamos a poner que sea un cibercafé. Pone un cibercafé, le está yendo a todo dar, tiene muchos clientes. Y resulta después que otro vecino ya abrió otro cibercafé. Y de repente en la colonia ya tienes 10 cibercafés con todos con los mismos defectos y virtudes. ¿Sí o no? Falta de innovación, falta de creatividad, falta de análisis de una metodología que se llama la cadena de valor. Cadena de valor. La cadena de valor. Entonces, todos acabamos haciendo lo mismo. Y hay una ley matemática muy sencilla. Si tú tienes más 1 menos 1, ¿cuánto te da? 0. Las virtudes y los defectos, todo copiado. Y al final de cuentas tenías 10 cibercafés y al final de cuentas acabas con 0. ¿Sí o no? En el mejor de los casos, se va la ley 2. Quedan al final de cuentas los dos más fuertes. O a veces la ley 1, el más fuerte se acaba comiendo incluso a su seguidor más cercano. Entonces, el plan de negocios te permite ver si realmente tu producto o tu servicio se necesita y que hagas igual un producto o servicio diferente, novedoso, creativo, que se requiera en el mercado. A lo largo del curso, en esa parte del curso, ahorita, como es la parte introductoria, como que yo soy el que habla un poco más, ¿no? A partir de la clase de la sesión siguiente, va a ser más interactivo. Entonces ustedes van a dar su compu y vamos a hacer algunos ejercicios, de manera de que no nada más yo vaya hablando, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos. Un plan de negocios tiene 4 elementos fundamentales: el estudio de mercado, la planeación estratégica, la estructura y la parte financiera. Son los 4 elementos que nunca debe de faltar en un plan de negocio. Mi estudio de mercado, mi planeación estratégica, mi estructura y mi parte financiera. En el estudio de mercado me permite ver, por ejemplo, aspectos como cómo se está moviendo el mercado donde yo me quiero introducir, cómo puedo yo segmentar, cómo puedo generar yo un nicho de mercado y cuál va a ser el perfil de mi cliente. En la planeación estratégica, que es bien importante, tienes que ver lo que son los elementos de la mezcla mercadológica, tienes que ver también lo que es la misión, la visión, la filosofía y lo que se conoce como el análisis FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. FODA. Se llama FODA porque, si se dan cuenta, es un acrónimo en el cual se pone la primera letra de cada una de las palabras: fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Luego viene lo que es la estructura de la empresa, el equipo que vamos a formar, el comportamiento organizacional, el liderazgo, los aspectos legales, la producción, la venta. Y la parte financiera, que tiene que ver con la inversión y las finanzas. Ahí, por ejemplo, tienen que ver cómo debo de calcular yo mi precio.